Bueno, en la presentación que media habíamos estado hablando un poco del libro ¿Por qué somos así? Exactamente, de Gabriel Cartañá. De Gabriel Cartañá, así que está él ya con nosotros en el aire. Hola Gabriel, te saluda Franco, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se te escucha un poco lejos, ¿podrás subir el retorno? A ver si ahí ya... Ahora se escucha mejor. Se escucha mejor, ahí Álvaro ya subió todo. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por atendernos y comentarle a la gente que está escuchando acá el programa de qué se trata tu libro. A ver, el libro es una recopilación, no tiene una base temática sola. Trata de varios temas, obviamente, siempre dentro de la psicología. Sí. Yo soy psicólogo y escribo lo que tiene que ver con conductas humanas. Y tiene que ver, en un capítulo hablo de culpa, en otro capítulo del perdón, en otro capítulo del amor, en otro capítulo de cómo hago con el proceso de conocerme, en otro capítulo sobre lo que es la felicidad, después hay un capítulo sobre la violencia de género, política y salud mental, y así, es una recopilación de diferentes temas donde voy pasando por uno y otro y intentando darle una versión o una mirada que sea distinta, diferente, pero que no por diferente sea equivocada. ¿Y qué es lo que...? Sí, perdón. No, te decía que cuando me puse a escribir este libro dije, bueno, para escribir lo que escribieron, lo que se ha escrito muchas veces y lo que se ha podido leer en muchos lugares no tiene mucho sentido, pero no por ser original vamos a decir pavadas. El problema es que muchas veces hay ideas buenas y nuevas, el problema es que las buenas no son nuevas y las nuevas no son buenas. No sé si lo logré, yo lo intenté por lo menos. ¿Y qué es lo que te llevó por ahí a escribir sobre estos distintos temas que nos estabas comentando y no por ahí centrarte en uno solo y explotar totalmente ese tema en particular? Porque en realidad la cosa es así, mira, cuando Planeta se comunica conmigo para ver si yo tenía material escrito, porque ellos querían publicarme, yo le dije, mira, tengo material de que he ido escribiendo a lo largo de los años. Entonces les mandé, y me dice, mira, tenés material para 3 libros, pero vamos a empezar a organizarlo. Vamos a sacar primero uno, entonces elegí sobre una base temática y después vamos por el segundo. Y después iremos por el tercero o los que sigan. En base a eso, lo que pasa es que, a mí lo que me pasa es que en el proceso de trabajar con los pacientes y todo, muchas veces va descubriendo, yo siempre digo que el proceso de la terapia es un proceso de aprendizaje, donde el paciente aprende, ¿no es cierto?, nuevas alternativas, y uno también a veces va descubriendo nuevas alternativas, ¿no es cierto?, junto con el paciente. A mí me ha pasado muchas veces de tener lo que llaman epifanías junto con el paciente. Yo tengo un pizarrón al lado de en mi consultorio. Y yo siempre digo que si algún día me embarga, me pueden embargar el sillón, pero que no me embarguen el pizarrón, porque trabajo cotidianamente con él. Y continuamente me estoy parando y haciendo gráficos y tratando de encontrar conceptos a partir de lo que va ocurriendo. Y en ese concepto es que han surgido un montón por ejemplo, el concepto de la culpa. El concepto de la culpa surgió con un paciente, él me planteaba el tema de la culpa, que se sentía muy culpable, y dije, bueno, vamos a ir desarrollando qué es lo que va pasando con la culpa, y así generamos todo un concepto totalmente creo que, o algo diferente, ¿no es cierto? Pero no por eso... Sí, se cortó. No pasa nada. Estabas hablando del concepto de la culpa que habías desarrollado. Por ejemplo, el concepto, no sé dónde me había quedado. El concepto de la culpa surge a partir, ¿no es cierto?, de una problemática de un paciente hace unos años, que le dije, bueno, a ver, vamos a ver cómo viene, cómo fluye, ¿no es cierto?, el concepto de la culpa, y a dónde nos puede llevar y cómo salir de eso. Te lo pongo como un ejemplo. La culpa es una emoción, ¿cierto? Sí. ¿Qué emoción? En realidad no es una emoción. La culpa esconde una emoción. ¿Y qué emoción esconde la culpa? Te lo voy a decir así. Las emociones básicas son básicas, hay muchas más, pero las básicas del ser humano son 5. 2 son agradables y 3 son desagradables. Vamos a descartar las agradables, que es la alegría y el afecto, porque claramente culpa no es ni alegría ni afecto. Pero es una de estas 3 desagradables que te voy a nombrar ahora. Miedo, rabia o tristeza. ¿Cuál pensás que es? Un poco puede ser miedo. Es miedo, la culpa es miedo. La pregunta es... Acertamos. Bien, la culpa es miedo, ¿y de dónde viene esa sensación de miedo? De creer que hicimos algo malo. Sí. Es decir, cada uno tiene su propia escala de valores, ¿cierto? Sí. Bien, si yo rompo mi propia escala de valores, no la tuya, pero la mía, lo que voy a sentir es culpa, que es miedo. ¿Pero miedo a qué? Miedo al castigo. ¿Por qué? Porque rompí esa escala de valores. El problema con la culpa es que lo único que calma la culpa, es decir, lo único que calma el miedo al castigo, ¿qué es? El castigo mismo. Una vez que tengo el castigo, ya no tengo miedo a tener el castigo porque ya lo obtengo, ¿cierto? Y ahí es como
por ahí un sentido de liberación o no? No, ya no tengo más miedo. Vos Sí. tenés miedo a que te pueda ocurrir algo. Porque Cuando ya ese te algo que ocurre. te puede ocurrir, ya te ocurrió, ya no tenés miedo a que te ocurra. ¿Verdad? Sí. Claro. Bien, te lo voy a poner con un ejemplo. Una vez viene un paciente y me dice que él quería hablar con su esposa porque se sentía muy culpable. Le digo, ¿de qué? Me dice, mira, yo hace 8 años la engañé, tuve una aventura con una compañera de trabajo. 8 años. 8 años atrás. Le digo, a ver, pará, detengámonos un minuto. En su momento la relación ya terminó, esa relación de infidelidad, sí, duró un mes nada más. Ok, en su momento tu esposa sospechó algo, nunca sospechó nada. ¿Y qué? ¿Estás tentado en volver a caer en la infidelidad? Me dice, no, para nada, el problema es que mujer es divina y desde entonces yo cargo con la culpa de lo que hice. Por eso se lo quiero contar. Le digo, pero qué egoísta que sos. Me dice, ¿por qué soy egoísta? Porque piensa en él. Claro, le digo, porque vos lo que querés, cuando vos se lo cuentes a tu mujer claramente no se va a alegrar. Te vas a sentir liberado vos. Exactamente, ella algún castigo te va a imponer. No sé si te dejará, pero que no la vas a pasar bien en los próximos 2 meses, eso tenerlo seguro. Entonces vos vas a obtener tu castigo, te va a liberar de la culpa. El problema es que para obtener tu castigo te la estás llevando puesta a ella, porque ella no le aporta nada saber eso. Claro. ¿Se entiendes? Ella vive feliz hoy y estás a punto de sumirla en un gran sufrimiento para ella gratuito. Entonces él me dice, ok, yo entiendo esto, entiendo que él lo estaba haciendo por un motivo egoísta. Ahora, ¿cómo me saco la culpa? Si yo solamente le describo el proceso, es como describirle el agua a alguien que se está ahogando, no le resuelve el problema, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, entonces le digo, permíteme que yo te ponga el castigo. Bueno, vale. Bueno, el castigo por haber hecho lo que hiciste es que ese secreto que te pesa, te lo tenés que llevar a la tumba. Y sentirte culpable toda tu vida. toda tu vida. No, es convertir el secreto, en vez de culpa, ¿no es cierto?, convertirlo en el mismo castigo. Entonces ya no se siente culpable. ¿Bien? Claro. Sí, Eso sí. es un proceso. El problema es que muchas veces, no sé si a ustedes les pasará, o conocerán gente, que se siente culpable por cosas buenas. A veces una persona ahorra durante todo el año para irse de vacaciones, Sí. trabaja, se paga su viaje a Punta Cana, se toma el avión, llega, deja las maletas en la habitación, se pone esa camina floreada que nos ponemos todos los turistas, vamos a la playa, pedimos el daiquiri, nos sentamos en la hamaca y nos sentimos culpables por estar ahí. ¿Cierto? Sí. Bien, ahora uno podría decir, ¿pero por qué? El sujeto sabe que lo que está haciendo no está mal, entonces ¿por qué se siente culpable? Porque cree que eso es bueno, pero no lo merece. Claro. Sí. Entonces, si yo tengo algo que no merezco, me voy a sentir culpable. Y es como que si hubiera un pequeño demonio adentro que le dijera, así que ahorraste, así que te pudiste comprar el pasaje y te tomaste el avión y que bajaste y que ahora estás con el daiquiri encima, bueno, tu castigo va a ser que no lo vas a disfrutar, porque te vas a sentir culpable todas las vacaciones. Claro. Ay, qué sensación fea. Sí. En esos casos, no se trabaja la solución del problema, sino que lo que hay que trabajar es la autoestima, porque ahí hay un problema con la autoestima, porque esa persona cree no ser merecedora de lo bueno que le pasa en la vida. Hola Gabriel, ¿qué tal? Te habla Kimei. ¿Qué tal, Kimei? Lindo nombre. Muchas gracias. Retomando con el tema de la escala de los miedos, Sí. ¿cómo la constituimos cada persona? ¿En base a nuestros padres? ¿En base a lo que nos va pasando en la vida? ¿Cómo se constituye? A ver, el miedo es una emoción. Sí. Y las emociones, uno podría pensar, a ver, pongámoslo en estos términos, es desagradable o en todo caso es displacentero sentir miedo, ¿cierto? Sí. Bien, y uno podría decir, si tuviéramos la manera, ¿no es cierto?, si existiera, que no existe, la pastilla que tomáramos para no sentir más miedo en la vida, ¿la tomarías? Y te estás privando de cosas nuevas también a la vez. No, porque es el mismo miedo, no es nuevo. Claro. Vos el miedo lo conocés, lo has sentido muchas veces. Y yo te doy la oportunidad de que nunca más sientas miedo. ¿La tomarías esa pastilla? Yo no. Bien, ¿y vos, Kimei? Sí. Bueno, cometerías un error y te voy a pasar a explicar por qué. El miedo es una emoción muy desagradable pero muy útil. Sí. Porque es la emoción, que es la forma que tiene nuestro aparato emocional o nuestro aparato psíquico para decirnos que hay algo que es peligroso. Si en esos momentos que ustedes están ahí sentados en un estudio de grabación de radio, entra un tigre, ustedes van a tener miedo, ¿cierto? Claro. Ahora, si vos hubieras tomado la pastilla, no tendrías miedo y seguirías charlando. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que el tigre te va a comer.
Claro. ¿Cierto? Es gracias a que tenés miedo que salís corriendo, que saltás, rompés la ventana y te vas. La situación de alerta, claro. Es la alerta, es esa luz en rojo del auto que te dice cuidado, hay peligro. Entonces Claro. el miedo es muy útil. A ver, y con el tema del miedo, es todo un tema, porque hay mucha gente que se maneja por miedo. Y te lo pongo en estos términos, mira. Vamos a usar el tema de la palabra. Si yo te digo el antónimo de miedo, ¿cuál me dirías que es? Seguridad. No, valentía. Porque el antónimo de seguridad es inseguridad. Ah, claro. ¿Bien? Sí, sí, sí. El antónimo de miedo es valentía. Si yo te digo que una persona tiene miedo, ¿cómo la llamamos? Miedoso. Miedosa, ¿cierto? Claro. cobarde. Bien, bien. Y si vos llamamos una persona que tiene valentía, ¿cómo la llamamos? Valiente. Muy bien. Y si tuviéramos que buscar en el diccionario la acepción que diga sobre miedoso, encontraríamos algo parecido a ver si están de acuerdo, A ver. aquel que tiene miedo. ¿Bien, verdad? Sí. Claro. Bien. Y si buscáramos de valiente, diríamos aquel que no tiene miedo. O sea que el miedo siempre está. Pará, aquel que no tiene miedo, diríamos de valiente, ¿es correcto? Sí. No, no es incorrecto. Valiente no es el que no tiene miedo. El que no tiene miedo es un audaz. Valiente es el que con miedo hace. Ah, Porque la valentía no tiene que ver con la erradicación de la emoción, sino con la conducta, con la emoción puesta. claro, o Con- sea, llevarla adelante, digamos. Aceptarla y a Hacer partir lo de que ello. tengo que hacer aunque tenga miedo. Sí. Claro. ¿Cierto? Sí, sí. Bien, ahora, el problema son los extremos. El que no tiene miedo es un irresponsable, porque el miedo es una señal de alarma. Y el que tiene excesivo miedo es aquel que le tiene el mismo miedo que le tenés vos, por ejemplo, que tiene un nombre, se llama fobia. Sí. La fobia es un miedo excesivo a algo que no lo provoca en la realidad. El que le tiene fobia a las palomas siente el mismo miedo que tenés vos al tigre, pero a la paloma, sabiendo que la paloma no le hace daño, pero no lo puede evitar. Claro. Eso se llama fobia, y ese es el miedo excesivo, en cualquier cosa que vos quieras aplicar. Yo doy clase en la facultad y cuando estoy dando psicopata, estoy dando los diferentes trastornos, claro, es típico, los alumnos, ay, pero yo me pasa eso, ay, pero cuando doy trastorno obsesivo compulsivo, dice, ay, pero yo tengo un toque, entonces, todos tenemos un poco de todo, pero se vuelve iatrogénico, perjudicial, cuando eso que tenemos se pone en exceso. Te voy a poner un ejemplo. Decime un líquido, ¿no es cierto?, que sea considerado el líquido más sano. El agua. El agua, muy bien, siempre y cuando estamos hablando de agua pura, Potable, ¿no? claro. No agua Mineral. contaminada. Nadie puede pensar o asociar al agua, un agua cristalina de manantial, como algo que puede dañar a la salud. Bueno, si yo te doy 10 litros de agua, los pongo delante tuyo y te digo que los tomes en los próximos 5 minutos, esos 10 litros de agua, ¿sabes lo que va a ocurrirte? Explotás. Te vas a morir. Claro. Te morís. ¿Sabes por qué? Porque licuás la sangre, alterás la bomba de sodio y potasio que tienen las células, te produce una arritmia y te morís. O sea, que todo en exceso, digamos, Exactamente. es malo. Todo en exceso se vuelve perjudicial. Hay un dicho en la farmacología que dice la diferencia entre un remedio y un veneno está en la dosis. Cualquier remedio en dosis excesiva se vuelve letal. Claro. Esto pasa con cualquier cosa, con las emociones también. Las emociones son útiles. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Para qué sirve, siendo una emoción desagradable o displacentera, el enojo? El enojo es desagradable, sentirse con ira, sentirse enojado no es agradable, ¿cierto? Sí. Claro. Bien. Nuevamente, Kimay, te vuelvo a preguntar. Si Dale. yo tuviera la pastilla que dijera, tomás esta pastilla y nunca más en tu vida vas a enojarte por nada. Oh. Ahora ella ya sabe que tiene que responder que no. Ah, qué bien. Ese es el tema. No le sople, alumno. No le sople. Exactamente. Ahora vas a decir que no porque ya supones que no tenés que tomarla. Pero no entendés muy bien por qué no. Simplemente porque en la anterior te equivocaste y repetirías lo mismo, ¿cierto? Claro, en realidad, o sea, la tomaría para no enojarme con ciertas personas. No. Yo te digo que te radico el enojo. Nunca más volves a enojarte. Claro. Bien, y cometerías un error, porque el enojo es muy displacentero, pero muy útil. ¿Por qué? Sí. ¿Para qué sirve el enojo? En la justa medida, acordate. Sí, sí, sí. El enojo es es la emoción que sirve para poner límites, para decir basta, hasta acá. Si en estos momentos vos estás charlando conmigo, ¿no es cierto? Y Sí. mientras
vos te estás charlando conmigo, viene el de seguridad de la radio y te dice que hay una persona afuera que está rayando tu auto. Che, lo mató. Y vos no te enojás, seguís charlando y ¿sabés lo que va a pasar? Te van a seguir rayando el auto. Claro. ¿Bien? Bien, ahora, lo que no tenés que hacer es irte en acción, no tenés que agarrar una 45, salir y bajarle los 7 tiros al tipo, porque entonces el enojo es excesivo. Claro. Nuevamente el exceso es el error. Bien, Aristóteles decía que enojarse es muy fácil, pero lo difícil es enojarse con la persona adecuada, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, del modo adecuado y por el motivo adecuado. Pero el enojo a la vez no te da coraje hacer algunas cosas. El enojo hace que vayas adelante cuando, si no tuvieras enojo, no irías. Claro. ¿Entiendes? Por eso es una emoción útil en su justa medida. Sí, vamos sí. con la, si querés, vamos con la tercera emoción placentera, que es la tristeza. Qué feo se siente, o qué displacentero se siente cuando uno está triste. Pero triste es profundo, ¿verdad? Sí. Bien, Kimei, nuevamente, Sí. si yo tuviera la pastilla para que nunca más en tu vida vuelvas a estar triste por nada, ¿la tomarías? La tercera es la vencida. No. ¿Por qué no la tomarías? Si es feo sentirse triste. ¿Y por qué no la tomaría? Porque también me ayuda en algún ¿A qué momento. te ayuda la tristeza? ¿Qué corno puede ayudar a la tristeza? A sacar afuera esos sentimientos que me ahogan algunas veces. La tristeza sirve para las despedidas. Oh, La sí. tristeza es la emoción necesaria para despedirme de eso que ya no va a estar. Si vos no te entristecerías nunca con nada, no permitirías que lo que ya no está deje de estar, te despidas de ello, ¿no es cierto? Y sigas Sí. adelante. Cuando uno tiene una pérdida, entra en lo que se llama un duelo, ¿cierto? Sí. ¿Por qué los duelos se llaman duelos, sabes? Y, Porque o sea, duelen. claro. Duelo viene de dolor. ¿Y qué es lo que te duele? ¿El dolor del pie, la oreja? No, lo que te duele es el contacto con la tristeza. La tristeza es ese alcohol que hay que echar en la herida para que puedas desinfectarla y que cierre. Arde, pero es necesaria. Claro. ¿Bien? Ahora, vuelvo a lo mismo, volvemos con los extremos. La tristeza en extremo se vuelve depresión o melancolía. Y si cursa con desesperanza, se vuelve una combinación peligrosa porque nos puede dar la falsa ilusión de creer que eso que estamos sintiendo lo vamos a sentir de por vida y que la única forma de acabarlo es acabando con nuestras vidas. Y no es cierto, porque la tristeza tiene una utilidad y el duelo tiene un tiempo. Y Sí. de todo duelo se sale. Si uno está dispuesto a salir. Eso no significa que todos salgan de todos duelos. Hace unos años leía una nota periodística que decía que en Chile hay una isla muy pequeña, viste que Chile está lleno de islas. Sí. Hay una isla muy pequeña que es muy famosa y es muy visitada turísticamente porque creo que en 1908, 1910 se fueron a vivir ahí una parejita de chicos jóvenes. No sé cómo es la historia, pero no sé si creo que cuando él tenía 20 años la chica o muere o lo abandona, no sé. El tema es que la relación se termina. Y ese chico de 20 años, hasta los 90 que murió en la isla, se pasó los próximos 70 años, era escultor, Sí. esculpiendo en las rocas de la isla estatuas homenajeando, ¿no es cierto?, a su amada perdida. Pasó toda su vida, entonces dicen que es la isla del amor. Yo cuando leí eso dije, eso es una estupidez, no es la isla del amor, eso es la isla de un tipo que nunca pudo superar De la una depresión. pérdida. Exacto. De la angustia, Ese claro. tipo nunca pudo superar una pérdida Sí, sí. y se quedó estancado los próximos 70 años llorando, ¿no es cierto? Muy romántico, pero eso no es lo que yo lo que entiendo es que el amor puede nacer. Claro, no es un ejemplo sano. No es un ejemplo sano, no es un ejemplo a seguir. Claro, sí, sí, sí. ¿Entiendes? Pero es el ejemplo de el amor típico adolescente. Cuando yo tenía 17 años tenía mi noviecito y yo creía, cuando me dejó, creía que a los 50 años iba a seguir llorando por su amor. Al año ya me reía de eso, Claro. ¿no es cierto? Y con respecto también a lo que son las parejas, hoy en día cuesta, y también relacionándolo con el libro, que hay una parte de Sí. relaciones amorosas, Son los tipos de pareja. ¿cuesta tener hoy en día una pareja estable? ¿O eso A depende ver, de cada hoy- uno? Hoy lo que termina pasando es que los tiempos corren a otras velocidades. Entonces la pregunta es, cuando alguien me dice una pareja estable, le pregunto qué edad tiene la persona que me hace la pregunta. Claro. ¿Por qué? Porque si la pregunta de una pareja estable me lo hace una persona de 80 años, yo entiendo que su estabilidad es distinta a la estabilidad de un chico de 15. Sí, sí. Pero no porque tengan edades distintas, sino porque viven en mundos distintos.
Claro. Hace 80 años el mundo vivía a una velocidad totalmente distinta a la que viven hoy en día. Sí. Entonces la estabilidad de hoy en día, esto de que dicen, ¿no? Hasta que la muerte los separa, a mí me gustaría que los votos matrimoniales digan hasta que la muerte del amor nos separe, pues yo no quiero parejas que no se amen juntas. Claro, estar forzado es... Exacto, simplemente porque hicieron un pacto. Cuando dice te voy a Claro. amar hasta toda la vida, ¿y qué sabes lo que te va a pasar dentro de 5 años? Y sí. Lo que sí puede decir es me comprometo a hacer todo lo necesario para seguir alimentando el amor y esperemos, crucemos los dedos que vos hagas lo mismo y crucemos los dedos de que el amor siga fluyendo. Pero si entre 5 años yo ya no te amo más o vos no me amas más, debemos dejarnos. Claro, porque es antiproducente. Exactamente, ir a buscarlo en otro lado. Porque en definitiva, ¿a qué vinimos? Si no es a ser felices. No vinimos a estar casados, vinimos a ser felices. Y si no somos felices con la persona que estamos casadas, tenemos que terminar la relación. Cuando viene cuando viene la terapia de pareja, ¿no es cierto? Lo primero que hago cuando se sientan es indagar si hay amor. Porque si no hay amor, ¿no es cierto? No importa, yo no puedo ayudarlo, yo no puedo hacer que la gente se ame. Yo puedo hacer que si la gente se ama, ¿no es cierto? Y tienen problemas, ayudarlos a resolver los problemas que tienen. Pero si no se aman, no puedo hacer nada. Entonces lo que les aconsejo es que se separen. Y a veces pasa, y a veces ocurre. Mira, hace unos años me vino a ver un hombre, 42 años, se sienta en mi consultorio y me dice, mira, Gabriel, nunca hice terapia, vengo porque estoy hace 20 años casado con mi mujer, tengo un hijo de 11 y uno de 9, y mi mujer dice estar confundida. Y nada, y me pidió un tiempo, y yo hace una semana estoy viendo el departamento donde me prestó un amigo y vengo a hacer terapia para mejorar lo que tenga que mejorar porque no quiero perder a mi mujer. Yo sentía que en lo que él me contaba habían cosas que no se estaban diciendo, pero no porque él me las ocultara, sino porque él no las sabía. Claro. Entonces le propongo, le digo, ¿por qué no le decís a tu mujer si ella estaría dispuesta a venir a charlar conmigo? Me llama a la noche, me dice, sí, no tiene problema, ahora, decirle que venga a las 3 de la tarde, un sábado me acuerdo, y vos venís a las 4 porque quiero hablar a solas con ella. Sí. Cuando ella viene a las 3 de la tarde, digo, contame, ¿cómo viene la historia? Me dice, mira, Gabriel, mi marido es un buen hombre, un buen padre, el hombre de mi vida posiblemente. Lo que pasa es que hace un tiempo que yo he descubierto dos cosas. Lo primero que descubrí es que ya no lo amo. Y lo segundo que descubrí es más terrible que lo primero, que no puedo estar al lado de un hombre que no amo. No lo puedo hacer por mí porque yo merezco estar al lado de alguien que ama y él merece tener una mujer que lo ame. Y digo, si vos lo tenés tan claro, no, porque no estás confundida, ¿por qué le vendés una confusión que no tenés? Me dice, porque lo quiero mucho y no quiero lastimarlo. Pero el problema es que vos estás haciendo un duelo y él está aferrado en la ilusión de algo que no va a ocurrir. Y cuando viene a las 4 de la tarde, viene él, se sienta al lado de su mujer y yo le pregunto, ¿qué crees que tu mujer quiere de vos? Bueno, quiere que deje de fumar en la habitación, que le ayude más con las cosas de la casa, que hable, cosas que se ve que le ha reclamado a la mujer durante tiempo. Y digo, no, no es eso lo que quiere. ¿Y qué quiere? Y recién ahí la mujer le dijo, me quiero separar porque ya no te amo. Sí. Y este hombre descompuesto, muy angustiado, entre los llantos le dice, si vos me das la oportunidad, yo te juro y te prometo que me voy a convertir en ese hombre que siempre pediste que fuera. Y la mujer también llorando y muy angustiada le dice, ¿sabes qué? Yo creo que sos capaz de convertirte en ese hombre. Te creo profundamente, el problema es que a ese hombre tampoco lo amo. Claro. Entonces tenemos que separarnos. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu comunicación. Al contrario. Y también por todos estos conceptos que son muy difíciles, pero vos tanto acá como en el libro los explicás de una manera que cualquiera los pueda Sí, te engancha. Porque... Trato de hacerlo simple, pero lo simple a veces es lo difícil. El problema es que a veces por hacerlo fácil lo complicamos. Bueno, Gabriel, muchas gracias. A la orden cuando me necesite. Éxitos con el libro. Gracias. Chao. Así pasaba Gabriel Cartaña por el aire de Que no queda nada, bueno, explicándonos un poco tanto de su libro como de varios conceptos que uno necesita saber,